Imagínate que te ganaste la lotería y que ese premio se convirtió en una jaula. Suena raro, ¿verdad? Pero es exactamente lo que les pasó a millones de personas entre 2020 y 2022. Compraron o refinanciaron su casa con tasas hipotecarias por debajo del 3%, las más bajas en la historia del país. Un regalo. Y hoy ese regalo es la razón por la que no se pueden mudar, porque para cambiarse de casa tendrían que soltar esa hipoteca del 3% y pedir una nueva, hoy a más del doble. Según un análisis de los economistas Kupiex y Pollock, para una familia típica hacer ese cambio puede significar una pérdida real de más de $100.000 por el simple hecho de mudarte. Así que no se mudan, se quedan, millones de ellos. Y cuando millones de personas que normalmente venderían su casa deciden no hacerlo, pasa algo extraño. El mercado entero se congela. Esa fue la historia de los últimos 3 años. Pero en 2026 algo empezó a cambiar. Así que la pregunta de hoy es sencilla. ¿Sigue congelado el mercado de la vivienda? ¿O por fin se está descongelando? Bienvenidos a Cifras. Soy Mateo Rivas. Este es el programa donde tomamos las historias más grandes del dinero, los mercados, los bienes raíces, toda la maquinaria, y las pasamos por datos reales en lugar de puro ruido, sin exageración, sin catástrofe. Solo los números y lo que de verdad nos están diciendo. Vamos a meternos de lleno. Primero, entendamos por qué se congeló. Y la clave es un concepto con un nombre perfecto, el efecto candado. Funciona así. Cuando compraste tu casa con una hipoteca al 3%, no solo conseguiste una casa, conseguiste un préstamo baratísimo que vale oro. Mudarte significa devolver ese préstamo y pedir uno nuevo, hoy, a más del doble de la tasa. Para la mayoría, la cuenta simplemente no da. ¿Y qué tan grande es este candado? Mira estos números, porque son enormes. Según un análisis de Redfin con datos de la Agencia Federal de Vivienda, casi 6 de cada 7 estadounidenses con hipoteca, el 86%, tienen una tasa por debajo del 6%. Más de la mitad, el 57%, están por debajo del 4%. Y uno de cada 5 tiene una tasa por debajo del 3%. Piénsalo. La tasa promedio de las hipotecas que ya existen en el país es de apenas 4,4%. La tasa que te ofrecen hoy si compras ronda el 6%. Esa brecha es el candado y mantiene millones de puertas cerradas. ¿El resultado? Aquí está lo más contraintuitivo de todo. Normalmente, cuando las tasas suben tanto, los precios de las casas bajan. Menos gente puede pagar, cae la demanda, caen los precios. Pero esta vez pasó lo contrario. Como casi nadie vendía, había tan pocas casas a la venta que los precios subieron. Investigadores de Harvard calcularon que el efecto candado, por sí solo, empujó los precios varios puntos por encima de donde habrían estado, y los estudios estiman que congeló más de 1 millón de ventas que normalmente habrían ocurrido. Un mercado donde casi nadie vende y los precios no bajan. Eso es estar congelado. Ahora, la buena noticia y la razón de este episodio, el hielo está empezando a romperse. Primero, las tasas bajaron del pico. En octubre de 2023 llegaron a casi el 8%. En febrero de 2026, por primera vez en más de 3 años, la tasa a 30 años bajó por debajo del 6%. No es barato, pero ya no es asfixiante. Segundo, y esto es lo más importante, el candado se está aflojando solo por pura matemática. La empresa de datos Reventure señala algo fascinante. Durante el pico, casi el 25% de la gente tenía una tasa por debajo del 3%, y apenas el 7% estaba por encima del 6%. Para principios de 2026 eso se invirtió. Ya hay más gente con tasas por encima del 6 que por debajo del 3. ¿Qué significa? Que la ventaja de quedarse encerrado se está desvaneciendo. Cada año que pasa, más personas ya viven con las tasas de hoy, y el candado pierde fuerza. Tercero, la gente simplemente tiene que mudarse. Nace un hijo, cambia un trabajo, llega la jubilación. Una encuesta de Inman de abril de este año encontró que los propietarios están más dispuestos que hace un año a vender, aunque eso signifique soltar su tasa dorada. Y se nota en los datos. Para mayo de 2026, el inventario de casas a la venta subió un 4% frente al año anterior, más de 1.200.000 anuncios activos, y la accesibilidad mejoró 8 meses seguidos. Entonces,
¿Se está descongelando? Sí, pero, y esto es clave, descongelarse no significa que se vaya a desplomar. Casi todos los economistas describen 2026 como un año de reequilibrio, no de crack. JP Morgan espera que los precios a nivel nacional se queden planos, en 0%. De hecho, el precio medio de una casa en Estados Unidos tocó un récord en abril, más de $417.000. Más inventario, sí, más barato, no necesariamente. Y aquí es donde se pone interesante para ti, si me escuchas desde Florida o desde cualquier parte de América Latina mirando hacia Miami. Porque el promedio nacional esconde una verdad enorme. El mercado de la vivienda no es uno solo. Son cientos de mercados distintos. Y Florida está contando una historia completamente diferente al resto del país. Mientras los precios a nivel nacional se mantienen planos o suben un poco, Florida se está enfriando. El precio medio en el estado cerró el primer trimestre de 2026 en $394.000, un 1,3% menos que el año anterior. Y según el pronóstico de Realtor.com, las 8 áreas metropolitanas más grandes de Florida van a caer en promedio un 1,9% este año, justo cuando el promedio nacional sube 2,2%. Florida va en dirección contraria. ¿Por qué? Tres pesos que son únicos de Florida. El primero, el seguro. El costo promedio del seguro de vivienda en Florida ronda los $12.000 al año, casi el doble del promedio nacional. El segundo, los condominios. Tras el colapso de la torre en Surfside en 2021, nuevas leyes obligan a inspecciones estructurales y a fondos de reserva, y eso disparó las cuotas de mantenimiento. ¿Resultado? El valor de los condominios en Florida cayó cerca del 10% en un año, y en la costa del Golfo, en zonas como Cape Coral, las caídas llegan al 9%. El tercero, la gente dejó de llegar. La migración neta desde otros estados se desplomó de más de 310.000 personas en 2022 a apenas 22.000 en 2025, una caída del 93%. Pero, y guarda esto, porque es la joya del episodio, Miami es la gran excepción. De todos los grandes mercados de Florida, Miami es el único que se pronostica que suba este año, alrededor de un 1,1%. ¿Cómo si todo a su alrededor se enfría? La respuesta nos lleva de vuelta al principio. ¿Recuerdas el efecto candado? Todo ese problema gira en torno a las hipotecas. Pero en Miami, una porción enorme de las compras se hace al contado, en efectivo. Más del 67% de las ventas de lujo en el condado de Miami-Dade. Compradores internacionales, mucho capital latinoamericano, tierra limitada y a un comprador que paga en efectivo, la tasa hipotecaria no le importa en absoluto. El candado simplemente no lo toca. Por eso Miami se mueve a su propio ritmo. ¿Y qué haces tú con todo esto? 4 conclusiones antes de cerrar. Primera, congelado o descongelándose no es una respuesta nacional, es local. El mismo mes en que Miami sube, Cape Coral cae casi un 10%. El promedio nacional es casi inútil para tu decisión. La pregunta correcta no es ¿cómo está el mercado? Es ¿cómo está mi código postal? Segunda, mira el costo de cargar la casa, no solo el precio. En Florida esto es brutal. Una casa puede parecer una ganga en el anuncio, y el seguro, más las cuotas del condominio, se comen toda la rebaja. El número que importa no es el precio de venta, es cuánto te cuesta ser dueño cada mes. Tercera, la cuenta del candado es personal. Si tienes una tasa baja y crees que estás atrapado, haz el cálculo real para tu caso antes de darlo por hecho. Y si eres comprador con efectivo, recuerda que juegas otro juego. El candado que congela a todos los demás a ti no te aplica. Cuarta, descongelarse no significa barato. Los datos no muestran un desplome nacional, muestran un reequilibrio. Esperar el crack que no llega puede costarte años. La decisión correcta casi nunca depende de adivinar el fondo del mercado. Depende de tu trabajo, tus ahorros y cuánto tiempo piensas quedarte. Así que congelado o descongelándose. Las dos cosas a la vez en distintos puntos del mapa. El hielo nacional se rompe despacio, mientras Florida se enfría y Miami hace lo suyo, como siempre. Si este episodio te aclaró el panorama, compártelo con esa persona que lleva 3 años diciendo que va a esperar a que bajen los precios.
Soy Mateo. Esto fue Cifras. Mantén los ojos en los datos. Nos vemos la próxima.